Buenas, el Señor me lo bendiga, espero que tengan buenas tardes. ¿Por qué digo buenas tardes? Bueno, estamos grabando en la tarde porque tuvimos una reunión familiar y fuimos a acampar y se nos hizo un poco tarde. Un poco, ¿eh? Por eso no dije buenos días, sino buenas tardes. Eh, un gusto estar con ustedes, espero que se hayan gozado con sus familias, con sus hijos, con sus compañeras, compañeros, sus padres, sus parientes, con quien haya sido, espero que se hayan disfrutado este fin y principio de semana. Bien, somos Faith Orthodox Baptist Church. Terminamos de estudiar el libro de, ¿qué fue? Santiago, vamos a abrir esta nueva serie de predicaciones en el Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses en partes, ¿verdad? Y Segunda también. Vamos a ver qué nos trae esta enseñanza y vamos a pedirle a Betsy que si nos hace el favor de leer en la Biblia que trae ella, Primera Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 10, por favor. Dice la palabra de Dios, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Amén. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Amén. Bien, ya vimos cómo lo expresa la versión antigua, Reina Valera, ¿verdad? Vamos a ver qué dice las Américas, es Biblia de estudio, ¿no? Lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Dice Pablo y Silvano, o Silas, que es el mismo. Silas y Silvano es el mismo. Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección, Dios su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción, como sabéis que clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra mediante de muchas tribulaciones con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todas partes vuestra fe en Dios ha
se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convirtiste de los ídolos al Dios para servirle al Dios vivo y verdadero. El 10 y cerramos, y esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. No hay mucha diferencia en cómo lo presentan, pero lo que está presentando aquí la palabra de Dios, como nos lo presenta Pablo, está, por decirlo de alguna manera, halagando a los tesalonicenses. ¿Por qué? Por su fidelidad. Una iglesia madura en la fe. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Gracias te damos por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú no haces excepción de personas, Señor. Porque tú a todos nos amas por igual y a todos tenemos el mismo valor delante de ti, tanto hombres como mujeres. Cualquier tipo de persona humana vale lo mismo una que la otra. Gracias por tus bondades, pidiendo que derrames bendiciones sobre aquellos que, Padre, están pasando tribulaciones, enfermedades, necesidades, y que tu Espíritu Santo obre grandemente en sus cuerpos, en su sustento, en su fortaleza, para que puedan seguir adelante y que se dispongan a oír tu palabra, que te den la honra y gloria. Te pedimos por tus siervos, aquellos que llegaron temprano a tu casa de oración para alabarte y glorificarte. Te damos gracias por tus siervos, los misioneros, tus pastores, tus obreros, Señor, tus maestros. Te pedimos por cada uno de ellos, por cada iglesia, cada persona que sin cesar, sin interés alguno, más que agradarte, se prestan para seguir tu ministerio, Señor. Bendícelos y prospéralos en todo, y aquellos que están enfermos, Señor, pues levántalos y sane sus corazones que sufren tantas desilusiones a veces por falta de fe, por falta de madurez. Ponemos en tus manos todo, dame palabra, dame de tu pensamiento, no es mío. Quita de mí cualquier pensamiento, emoción o sentimiento que puedan aflorar y estorben a tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón nuestras faltas. Amén. Bien, pues como dijimos, somos Faith Orthodox Baptist Church, predicamos la Biblia, enseñamos la Biblia, tenemos nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. Analizar la palabra de Dios es algo muy importante para todo creyente, para que nadie los engañe, para que no haya aquellos que vengan y con mentiras sometan a las personas con autoritarismo en una forma cruel y despiadada. Es necesario que aprendamos qué dice la palabra de Dios, porque si la Biblia no lo dice, es mentira. Así es que esta tarde, una disculpa por no haber sido en la mañana, ¿verdad? Esta tarde vamos a analizar los 10 versículos de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10, y empieza la palabra de Dios con el saludo de Pablo. ¿A quién? A los tesalonicenses. Hace mención de Silvano, de Timoteo, a la iglesia, ¿verdad? Dice Tesalonicenses que es en Dios Padre y en Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Es un saludo que constantemente se repite. Podemos encontrar un saludo muy amplio ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7. Si lo busca, a ver si podemos, hay varios más, como son varias epístolas de Pablo, pues encontramos ese saludo clásico de Pablo, muy profundos en todo. Adelante. Dice: a todos los que estéis en Roma, amados de Dios y amados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que da saludos casi similares, pero siempre haciendo mención del Padre, de su grandeza, de su misericordia y de su Hijo Jesucristo, por medio de él, ¿verdad? Entonces vamos a ver el versículo 2, nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Constantemente el pastor o el que es el líder de la iglesia debe de estar constantemente orando
por aquellos que están su templo y por aquellos que pasaron por su templo. Porque uno no sabe si Dios los movió a otra iglesia a servir de corazón verdadero, sin ningún interés más que agradarle al Señor. Buscar agradar al Señor. Eso es lo más importante. No es tanto a qué iglesia, a qué templo va, sino qué parte es usted de la iglesia, qué está desarrollando en su iglesia, ¿verdad? Por eso la oración del pastor de la iglesia donde cualquiera haya salido debe ser constante por aquellos que salieron, para que Dios los use grandemente, ¿verdad? Debemos estar orando, debe estar la oración constante, nada de que porque el hermano, que porque la hermana, no, todo lo contrario. Dice la palabra es que debemos ayudar a los que son flacos en la fe, ¿verdad? Y digo flacos porque pueden pasar 30, 40, 50 años en un templo y ser hasta líderes en algún ramo y les falta madurez, les falta esa convicción, esa entrega al Señor, ¿verdad? Porque están rodeados por puros intereses muchas de las veces o conveniencias. Y con el Señor no es así, no es conveniencia, es una convicción que nosotros debemos tener para con el Señor, ¿verdad? Todo aquel que se dedica a servir, a alabar, a glorificar al Padre en Cristo Jesús, entonces debe haber una convicción sincera en nuestro corazón para servirle de todo corazón. No importa lo que diga el pastor, si yo estoy bien cimentado en la palabra de Dios, no me va a mover. Si yo sé que no es cierto lo que está diciendo, yo sé lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, pues toda la palabra de Dios es enseñanza, sugerencia, consejos y mandamientos. Porque ya cuando pasamos de ser un oyente a creyente, tenemos el deber y la obligación de escuchar y obedecer lo que Dios nos manda. Mientras no estamos convencidos, siempre hay la duda y muchas de las veces la convicción no llega luego. Tenemos que estudiar, tenemos que abrirnos para poder entender si realmente estamos oyendo lo que Dios quiere que oigamos. ¿Qué es lo que Dios nos pide cada día? Dame, oh hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y eso lo sabemos, que es lo que no nos pide que tienes que diezmar porque si no, no te amo. Tienes que... No, eso no es cierto. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Según en Corintios 9:7. 9:7. Si es 9:6, cuando dice el que siembra escasamente, ¿qué dice? ¿El 6 o el 7? Los dos. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Qué entendemos de ese versículo? Gracias, amiga. Cada uno dé como proponga en su corazón. Déjeme decirle que no nomás dinero, tiempo, esfuerzo para su iglesia como creyente en Cristo. Cada uno dé como proponga en su corazón. No por necesidad ni por obligación. Si usted quiere dar, usted da. Si usted no quiere dar, no da. Eso el Señor lo toma en cuenta. No, usted puede dar $1,000, pero si no tiene esa disposición en su corazón, de nada sirve. Porque ¿qué dice el 6? El que siembra escasamente cosechará. El que siembra en bendiciones, o sea, así dice, cosechará, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? La Biblia nos trae bastantes consejos que no podemos dejar que nadie nos cambie lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que el que siembra, ¿qué siembra? Ganando almas. No tengo dinero, no trabajo. Pongo tiempo, pongo mi corazón para hacer la obra del Señor. 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, pero estoy haciendo la obra del Señor. No esperando nada a cambio. Porque es la obra del Señor que heredamos cuando Él partió de este mundo al reino celestial. Dejó la obra para que la continuáramos. ¿El Señor cobra algún 5 por darnos la salvación? No, todo es gratis. Entonces, ¿por qué nosotros queremos cobrar? Ciertamente, la Biblia es muy amplia y nos deja ver la realidad de las cosas. Pero depende de uno, con qué disposición va a servir al Señor. Voluntariamente, sin nadie que lo ande puchando. Si es cristiano de veras, debe haber frutos. Y si no hay frutos, hay que pensarle si realmente estamos o no estamos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que el versículo dice,
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿verdad? En nuestras oraciones, o sea, el líder de su templo, de la iglesia, debe estar constantemente en oración por todos, por aquellos que no han creído, por los que pasaron y ya no vinieron, por los que se fueron a hacer la obra con gusto, gozosos en su corazón de que van a servir en otro lado. Qué bueno, yo no les voy a decir que no. Si alguien dice, ya me voy, que Dios les bendiga. Seguiré orando por ustedes. Nada más acuérdense que su fe debe estar fundamentada en lo que dice la Biblia, no en lo que cree la gente o lo que cree uno. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios acerca de esto, mas vosotros no estáis en la carne, en Romanos 1, 8 y 9, porque se debe manejar todo espiritualmente. Vamos a esperar que busque, ver si Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Es un líder que está mostrando que se acuerda siempre de los otros, sin cesar orando por aquellos, ¿verdad? Sin interés de nada, simplemente. Muchas de las veces vienen personas o van personas a un templo y se adhieren y piensan que porque se van ya. No, el llamamiento lo hizo Dios al pastor y a usted también, como creyente, para que continúe su obra, ¿verdad? Dando, ofrendando, diezmando, ayudando con lo que tenga. Le dijo Moisés, le contestó Moisés a Jehová cuando lo mandó a Egipto: es que yo no tengo nada. Le dijo, ¿qué traes en la mano? Un bastón. Pues con eso sírveme. ¿Y cómo usó la vara de Moisés el Señor? De esa manera, que Dios obra, si ve la disposición de cada persona. Pero el líder de la iglesia debe estar orando para que encuentren paz, porque si se van de una parte no es porque se quieren ir, es que no han encontrado la paz, no tienen paz. Si van a un templo, a una iglesia, vayan buscando al Señor, no busquen al hombre, no busquen un interés propio, busquemos de corazón servirle al Señor, ¿verdad? Haya o no haya, mire, un pastor, por más miembros que se vayan, no deja de ser pastor, porque el llamamiento lo hizo Dios. No es un llamamiento de hombre, sino de Dios. Por eso que cuando tiene llamamiento el siervo de Dios, haya recompensa económica o monetaria o material, como lo quieran ver, o no lo haya, debe seguir predicando la palabra de Dios. Y eso es para los cristianos, porque no deja de ser cristiano, y es deber de cada cristiano ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que no sabemos esos versículos, ¿verdad? Hasta de memoria. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Sabes qué? Yo estoy con ustedes, pero ¿sabes qué? Quiero que tengas presente que todo lo que hagas de corazón, yo me doy cuenta dónde está tu corazón. Yo sé dónde está realmente tu interés. Por eso que debemos venir sin ningún interés, sino con el interés de edificar a los cristianos con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debemos? Pues un avance tremendo. Muchas de las veces las personas van buscando otra cosa. Perdón. Vienen buscando otra cosa o van buscando otra cosa a las iglesias. Nomás consiguen su propósito y se van. Y ni a Dios dicen. Pues no importa, nomás el Señor sabe con qué corazón, con qué intención fue todo eso, ¿verdad? Porque si eres cristiano, estás en el Espíritu. Ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿y el Espíritu de quién? El Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, entonces vemos las cosas porque tenemos la mente de Cristo, como Dios quiere que las veamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense, sino lo más importante de todo para el cristiano es lo que Dios piensa o sabe de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos estar mintiendo con nuestra boca o con nuestra mente y sirviéndole a Dios. No se puede servir a dos señores. Por eso dice, ¿sabes qué? Sirve al Señor
en espíritu y en verdad, ¿verdad? En espíritu y en verdad, y eso hace la diferencia. ¿Qué dice segunda de... no, perdón, dice segunda de Corintios 13:5? Lo traigo aquí apuntado. Sí, ya me acordé. Es un consejo que da la Biblia a todo creyente. No lo escribí yo, ya tiene miles de años escrito. Pongamos atención, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Segunda de Corintios 9:27. Esto es para el siervo del Señor. ¿Qué dijo Pablo acerca? Segunda de Corintios 9:27. ¿No tiene 27? Ok, entonces no me equivoqué. Es donde dice Pablo, si no, ¿de qué me sirve haber predicados a los demás si yo mismo estoy reprobado? No va a ser que yo sea reprobado o algo así. ¿No trae cita ahí? Ok. Está bueno. Es algo así. La palabra de Dios nos es muy clara para todos aquellos que queremos servirle al Señor. Pero no es una crítica, no es juzgar a nadie. ¿Qué dice la Biblia? No qué pienso yo, no. ¿Qué dice la Biblia? Bien, y vemos entonces que debemos estar conscientes de que nosotros tenemos el deber de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos el llamamiento a una vida santa, una vida limpia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar que somos hijos de Dios. No andar con chismes, no andar renegando, no andar criticando, porque todo eso lo condena a Dios. Entonces, lo que no debemos hacer, no que no podamos hacerlo, sí podemos hacerlo, precisamente por eso Dios pone estatutos y mandamientos. Porque sí podemos, y bien fácil que podemos hacer las cosas malas, ¿verdad? Entonces es necesario que analicemos un poco qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos está enseñando y cómo estamos actuando. Sí, las cosas de Dios ahí después. Que acabo nadie va al templo, diría yo. Pero gracias a Dios que no. No estoy porque la gente quiere, estoy porque el Señor me llamó. Y es una bendición para mí. Y no me vanagloreo porque es la misericordia de Dios, no la mía. Por eso el consejo es, si usted es servidor de Dios, si usted es creyente, piense, analice y vea, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 1, 11 y 12. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Dice el 12, ¿verdad? ¿Cómo dice? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sí es el 12, ¿verdad? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿En quién? En vosotros, en cada creyente. Vosotros en Él, por gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué conducta estoy teniendo yo como para los demás? Muchas de las veces, muchos líderes religiosos, no voy a decir nombres ni me refiero a nadie en particular, es que esta es la iglesia verdadera, aquí se predica la verdad, y que la Biblia que tengo yo no predica la verdad. Es que a mí Dios me dijo, ¿dónde te dijo si no es por la palabra de Dios? Es que yo tuve una revelación. No sé, no hay que echar mentiras, porque las mentiras son del enemigo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que tuve un sueño. Sí. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? A donde habla de que de muchas maneras, si lo tienes, qué bueno, si no. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Por la palabra de Dios. ¿A quién mandó a hablar? A su Hijo. ¿Quién es el Verbo encarnado? ¿Por quién se sustentan todas las cosas? Ya no habla por visiones,
Ya no habla por sueños, ahora nos habla por la palabra de Dios. Nos declara, nos dice, si no vamos a tener que añadir a la Biblia más libros. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Ay, de aquel que le añadiera o le quitara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque será borrado su nombre del libro de la vida. Y no nada más ahí, hay muchos versículos que habla que no le quiten ni le pongas. Entonces, ¿por qué vamos a decir? Es que yo soñé, es que a mí, es que hay muchas mentiras en todo esto de la palabra de Dios. Muchas veces para lucrar, para sacar más, para vernos intelectuales e importantes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora nos habla por su Hijo, nada más, por su palabra. ¿Qué dejó el Señor? Escrita la palabra de Dios, ¿por medio de quién? De sus apóstoles, por sus 70 judíos. ¿Y cómo fue escrita la palabra de Dios? Inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Según la de Timoteo 3:16 nos habla muy claro, ¿verdad? Que nos dice que toda escritura es inspirada divinamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice un hombre. Simplemente porque, no sé, yo que los guía a sacar de contexto la palabra de Dios. ¿No tienes la 3:16 de Timoteo? A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Para que todos, gracias, amigo, para que todo ser humano sea instruida por la palabra de Dios, preparados para toda buena obra. Ahora no, es que yo soy muy importante. Es que mi familia fue esto, fue lo, sí, eso fue tu papá, tu tío, tu abuelo, pero tú, ¿qué eres? ¿Qué has hecho con tu vida? O ya, el Señor te está trabajando. Usted sigue allá sentado a la diestra de Dios. No sentado, debe ser asentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Terminó su obra? No, y va a venir todavía. Y va a venir a luchar. Y va a venir a llevar lo suyo primero. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No cuál es la idea de una persona. Es que, no hay es que, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que el siervo de Dios debe estar, ¿qué? Por lo cual, asimismo, ahí en 2 Tesalonicenses 1:11, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. ¿Quiénes? Los siervos de Dios debemos estar orando por los miembros de la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, porque Dios nos dio a nosotros la bendición de poder comunicar la palabra para edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Siervos de Dios, siervos de Cristo, ungidos, llenos del Espíritu Santo, para poder seguir predicando la palabra de Dios y que la palabra de Dios no se predique en vano. De otra manera, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Porque muchas de las veces queremos ignorar lo que dice la palabra de Dios porque no nos conviene. Por eso dice el versículo 3, ¿verdad? Sin cesar, acordándonos delante de Dios y Padre nuestro, de la hora de vuestra fe y del trabajo, de amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. ¿De qué dice? Sin cesar, acordándonos, orando todo el tiempo, los líderes de la iglesia, por aquellos que están ahí, para que sigan una obra verdadera con fe. Aquí está diciendo que los tesalonicenses hacían todo eso. No los está adorando, no los está levantando, no los está halagando porque están haciendo bien la obra. Una iglesia madura, cristianos maduros, que no se ofenden tan fácilmente y que tienen el pendón de lucha ahí. Vamos adelante a la lucha. Porque Cristo es nuestro capitán, porque Cristo es el que lleva la bandera adelante. Él es nuestro guía. ¿Qué debemos pensar entonces? Que debemos ver las cosas como Dios quiere que las vemos. Dice el versículo 4, que déjeme ver dónde vamos, porque luego me voy. Dice Colosenses 2:23 al 4, ¿verdad? Ok, ¿qué dice el 2:3? Colosenses 2:2 y 3.
para que sean confrontados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Primera de Corintios 2, 6 al 8. Dice la palabra de Dios: empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Porque si le hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero ¿a quién le revela el Señor estos misterios? Gracias, amigo. A los creyentes. Ahí mismo en Efesios 1:8. No era Efesios que leíste. Ahí 1:8, ¿qué es lo que dice? Y luego nos vamos a ir a 2, 6 y 9. En Efesios 1:8 dice la palabra de Dios que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y Efesios 2, 6 y 9. 2, 6 al 9. Sí, no. Segunda de Corintios 6. Sí, al 9, sí tienes razón. Sí, me equivoco, no ando muy... Dice la palabra de Dios: y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, pero nos hizo sentar juntamente con Cristo, porque dijo el Señor que Él está en su Padre y su Padre en Él y nosotros en Cristo, ¿verdad? Entonces dice el 5, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos entonces que la palabra de Dios es muy amplia. Podemos darnos cuenta realmente que la palabra de Dios está ahí para enseñarnos, para aconsejarnos, para exhortarnos, que sea una realidad, que seamos claros, que no nos mintamos unos a otros, no nos engañemos unos a otros, no nos critiquemos a unos a otros. Si el cuerpo de Cristo estuviera dividido, entonces dijo Pablo, Cristo no está dividido. No digan soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, porque Cristo no está dividido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que si debemos seguir haciendo. Dice el versículo 6, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. Acordemos que es un apóstol lo que está hablando. Y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Allí en Hechos 13:52 vemos una referencia acerca de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 4:16. Dice la palabra de Dios: por tanto, os ruego que me imitéis. Me imitéis. Filipenses 3:17. Dice la palabra de Dios: hermanos, ser imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Los que nos tenéis por ejemplo. Gracias. Todo pastor, todo maestro, todo aquel que es llamado a predicar la palabra de Dios, a desarrollar la obra, debe ser ejemplo a los demás. Debemos hacer ejemplo a los demás. Imitando a los apóstoles, imitando lo que el mismo Señor hizo. No buscando ganancias deshonestas, no esperando nada a cambio, porque Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa a aquellos que de corazón, con un entendimiento amplio y verdadero, le sirven.
Por eso examinad vuestros corazones, dice el Señor. Y eso es para mí también, no nomás para ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Examinarnos. Porque ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dice Pablo guiado por el Espíritu Santo? No vaya a ser que no tengamos a Cristo, ¿verdad? Si es que Cristo está en nosotros, debemos ver el resultado que hay en nuestras vidas realmente. Si tenemos celos, envidias, rencores, críticas, cuidado. No estoy diciendo que usted lo hace o que alguien más lo hace, no, es que en general. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuidado con lo que hablamos. Porque la misma palabra de Dios nos dice que seremos juzgados por lo que hablamos, por lo que hagamos, por lo que hablamos, por lo que pensamos. Seamos claros con el Señor, seamos claros entre nosotros mismos. Si mi hermano me ofendió, yo voy con él. ¿Qué es lo que aconseja la Biblia? Nada más ya no le hablo ya. Ya, se acabó. No, a ver qué pasó. Filipenses 3:17. Dice la palabra de Dios: hermanos, ser imitadores de mí y mirar los que así anduvieron como nos tenéis por ejemplo. ¿Quién dijo? Pablo. Pablo, ser imitadores de mí. Por eso dice, si vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con sufrimientos, y con gozo del Espíritu Santo. Gozaos en las tribulaciones. Y está escrito en la palabra, es que dijo Pablo, gozaos, os digo. Como dijo Job, nomás en las buenas, gloria a Dios. No, en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Segunda de Corintios 11:9. Dice la palabra de Dios: y estando con vosotros sin teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos y me guardaré. Amén. Dijo Pablo, no estoy buscando que me den porque otros hermanos me han ayudado, ni ando buscando que me den nada porque yo no necesito nada, gracias a Dios, porque el Señor suple. Esa convicción debe estar en uno siempre como siervo de Dios. Si tengo llamamiento, el llamamiento no es que si por me dan o no me dan. Si Dios me llamó a predicar la palabra de Dios, a ser pastor, a ser evangelista, a ser misionero, a hacer lo que el Señor me mande, entonces tenemos el deber de cumplir con lo que Dios nos mandó. Predicar el evangelio, haya o no haya, no, para no ser gravoso a ninguna iglesia, dijo Pablo. Hay otro versículo que dice, y con mis manos trabajo para no hacerles carga a la iglesia. Pero esos versículos como que se nos olvidan, como que los dejamos en un lado. No, pues acordamos que dice, ¿el obrero digno de su salario? No, es que el que predica el evangelio, que vive del evangelio. Pero cuando hay convicción, si no hay, no necesitas porque el Señor te va a suplir. Si verdaderamente tu fe está en Él, no importa. No importa, y esto lo vimos que dice, vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Con gozo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos eso? Hechos 13:52. ¿Lo leímos o no? Hechos 13:52, sí. Uh-huh. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar de las tribulaciones, ¿verdad? Mateo 5:12. Es que hago unos números a veces que... Mateo 5:12. ¿Qué dijimos? Mateo 5:12. Dice la palabra de Dios: gozaos y alegraos porque vuestra mereced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron, ¿gozaos qué? Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron antes ¿a quién? A los profetas y al Señor también.
Acordémonos siempre que el Señor no la tuvo fácil. Y era un ser humano como usted y como yo, pero Dios, 100%. Ciertamente que sí, pero se anonadó. Donde dice Filipenses 2, del 5 al 11. Ya lo hemos leído mucho. Léalo. ¿Qué dice? Toda la obra del Señor. ¿Por qué hago esto? No porque no se los quiera leer. No quiero cansarlos. ¿Verdad? ¿En qué vamos? Dice, gozaos y alegraos porque vuestra merced o lo que hicimos, ¿verdad? Lo que vamos a ver es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a pasar al 7 y al 8 para ir avanzando más. Dice el 7 y el 8, los versículos de 1 Tesalonicenses. Dice el versículo 7 y el versículo 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, más aún en todos lugares. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos necesidad de decir nada, porque ustedes ya hicieron mucho. La iglesia de Tesalónica ya había hecho la labor de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Su fe estaba bien fundamentada, su madurez se notaba, se dejaba ver. Cuando hay madurez espiritual, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Cuando realmente dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y que el Señor venga y tome nuestro corazón como trono y Señor, Rey de Reyes, entonces vemos la diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos. Si hemos oído lo que la palabra de Dios nos dice, dice Romanos 10:18. Dice la palabra de Dios, mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Amén. Hasta los cabos de la redondez de la tierra, las palabras de ellos, que han hecho esas palabras, la fama de ellos ha salido. La fama de ellos y hasta los cabos. ¿De quién? De los apóstoles, de los profetas, de los anteriores. Se ponían a trabajar Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, a hacer la voluntad de Dios. Y eran creyentes, gentiles como lo es ahora. Pero se ha perdido ese amor, ese fuego, esa entrega, ese querer ver que crezcan las obras, porque es un solo cuerpo, no son muchos cuerpos. Toda la iglesia de Cristo, todos los seguidores de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y nos mordemos, y nos criticamos, y nos ofendemos, y hablamos más de uno, y hablamos más de otro. Cuidado con la lengua. Recordemos lo que dice Santiago acerca de la lengua. ¿Estamos bien, hija? Acordémonos que dice Santiago acerca de la lengua, ¿verdad? No podemos negar que la palabra de Dios ha llegado a muchas partes, y ahora menos con la tecnología que hay. Cada predicador que hay ahorita de la palabra de Dios, buena o mala, corre a una velocidad tremenda hasta el otro lado del mundo y en todos lados, en inglés, en español y cualquier otro idioma. Estamos buscando la manera de servirle al Señor. Hay muchas maneras ahorita. Antes salíamos a las calles con nuestra iglesia, que Dios bendiga la iglesia donde me convertí, donde me bautizaron. Dios bendiga a cada pastor que me enseñó lo que era la palabra de Dios. No eran perfectos, pero son siervos del Señor que con gusto comunicaron la palabra de Dios y por todos lados se ha oído la palabra de Dios. A veces veían predicando en la calle algunos y me consta, mira estos hipócritas, mira estos fanáticos, mira estos, nomás andan buscando el dinero, el pastor los mandó a trabajar para que les lleve el dinero. No, hay obreros verdaderos que lo único que buscan es ver que llegue la palabra a tu corazón, que entiendas si eres cristiano, que despiertes, que es el tiempo, el Señor viene. ¿Qué estás esperando? ¿A morirte? Para que llegara allá con el Señor. ¿Qué hiciste? Pues es que yo pensé, cuidado,
porque Dios no pasa por alto las cosas. Si dice que vamos a dar cuenta de todo, de lo bueno y lo malo. Lo que ya nos hizo en este cuerpo, vamos a dar cuenta de allá también. Aquí no nos vamos si no pagamos lo que hicimos aquí, pero allá vamos a recibir el juicio final. Es el punto que debemos estar viendo, que Dios muestra su amor para con nosotros, que si no eran pecadores, Cristo murió por nosotros, y que Dios es paciente, tardo para la ira, pronto para bendecir, pero no tentemos más allá al Señor. Acordémonos que hay un límite. Acuérdense del faraón en Egipto, cuántas veces le habló el Señor y cuánta gente murió por culpa del faraón, porque el faraón gobernaba gente y la gente no mandaba el faraón. Así usted en su hogar, usted manda, y ustedes como padre y madre son causantes de los problemas de sus hijos. ¿Siguen en la misma? Bueno, ahora sus nietos dicen que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación nos visita la maldición. Aquí, pues no sé, la palabra de Dios es muy clara. Hay quienes han estudiado la palabra de Dios. Hay quienes han estado en seminarios de la palabra de Dios. ¿De qué les ha servido? ¿Qué han aprendido? ¿Dónde está lo que aprendieron? ¿Dónde está lo que oyeron? ¿Dónde aventaron al Señor? Tenemos que entender que con Dios no se juega, porque tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias, sea una o sea la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice en Romanos 1:8? Dice la palabra de Dios: primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros y de vuestra fe, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque vuestra fe es predicada en todo el mundo. ¿Tu fe la conoce toda tu familia? ¿Tus amigos, tus vecinos, tu fe la conocen? Eres tú. Es tu decisión. El Señor trata contigo personalmente, no conmigo y yo en medio, no. Es el Señor y tú. Es Dios y tú. Individualmente cada persona. Hombres o mujeres, jóvenes. Dios no hace excepción de personas, porque delante de Él todos somos iguales. No le hace que seas hombre, no le hace que seas mujer, no le hace que del color que seas, de la nacionalidad que seas, todos somos iguales delante de Dios. Seas pobre, seas rico. Es tu corazón, es tu decisión. De ti depende, que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 17. Dice la palabra de Dios: mas nosotros debemos de estar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. ¿Y fe? Dale, sí. Y fe de la verdad dijimos, ¿verdad? Ok. ¿Hasta el 17? Sí. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pongamos atención todo lo que se lee, porque es bendición para todos. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. ¿Y qué está hablando ahí? Que ir por todo el mundo. El deber como cristiano es hablarle a los demás para que se conviertan. ¿Qué dice? Para que se salgan de la cárcel de Satanás, algo así. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. A Dios. Si ponemos atención, vemos
¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso a nosotros la Biblia? ¿Por qué tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice? ¿Por qué tengo que ir a caminar las calles? ¿Por qué tengo que hablarle a la gente? Primera de Pedro 2:9. Ponga atención si usted es cristiano y dice que realmente es cristiano de veras. Fíjese bien lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que usted piensa ni lo que yo digo, que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Para que llevéis qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que abran sus ojos, dijo en Hechos 26:18, ¿verdad? Para que abran sus ojos, porque se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de ¿quién? De Satanás a Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Sabes qué? Fuiste llamado, fuiste elegido, eres de Cristo. ¿Realmente estás haciéndolo? Por la fe que es en mí, que estoy leyendo. A ver, permítame tantito, porque no sé ni qué estoy leyendo. Hechos 26:18 lo vimos a poner a Satanás. Primero de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios, porque para esto sois llamados y pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tremendo, digo, no hay mucho que decir si al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Porque para esto sois llamados. ¿A qué? Ahorita vimos ahí en Pedro que dice 2:9. Porque somos ¿qué? Linaje escogido, nación santa, pueblo elegido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que haya remisión de pecados en aquellos que todavía no conocen o no han creído, porque muchas de las veces están engañados y hay que aclararles el error en que se encuentran. Porque para eso soy llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos dice, ya te di el ejemplo con mi hijo. Es el ejemplo que tienes que seguir. Es que no hace caso la gente, me dice, tú predica la palabra de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que recoge. Pero los dos van a recibir su recompensa según lo que haga cada uno, ¿verdad? Y recordemos que dice 2 Corintios, ¿qué era? El que siembra abundantemente. 9:6. 9:6. Si lo hayas, lémelo. Eso es sembrar, eso es cosechar, ir sembrando para cosechar. Aunque no nos oigan en ese momento, adelante. 2 Corintios 9:6 dice la palabra de Dios, esto empero digo, al que siembra escasamente también segará escasamente, y al que siembra en bendiciones también segará. En bendiciones también segará. Y el versículo que leímos ahorita, ahí en 1 de Pedro 2:21, porque para esto soy llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Inclusive hay un himno que dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Es cierto, lo cantamos. Ay, sí, quiero seguir las pisadas del Maestro, bla, bla, bla. Pero lo hacemos. Está muy caliente. Ay, es que no, es que... Ay, no. El calorón. ¿Y el Señor? La pasó muy bonita. Se pusieron ahí todo comodito para que no sufriera el Señor. ¿Qué dice Hechos 14:22? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Exhortándolos, recordándolos que con muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Con esa fe, con esa seguridad, con ese fundamento, con ese amor verdadero a Dios. ¿Por qué dice según Tesalonicenses 1:4? Dice la palabra de Dios,
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Amén. Cuando se diga eso de nosotros, tenemos que estar contentos y pensar, ¿estaré satisfecho o estará satisfecho el Señor con lo que yo he hecho? Porque dice el 7 y el 8 de 1 Tesalonicenses 7, capítulo 1 del 7 8, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. El 8, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Estamos expresando nuestra fe, estamos hablando lo que estamos fundamentados, la palabra de Dios, o estamos esperando algo a cambio para poder predicar la palabra de Dios. Ya Dios dio todo por nosotros, nos regala la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque es don. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. ¿Qué más queremos? Y ahora sí, como lo dicen por ahí algunos, en otras palabras, ya la hicimos, la tenemos hecha. No sé de qué nos quejamos. Ay, es que, y el Señor, latigazo y latigazo. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué nos muestra Isaías 53? El padecimiento del siervo. Si lo hay a ver si que nos lo lea para recordarlo, no porque no lo hayan oído. Dice Padre Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Hasta ahí está bien. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo menospreciamos. Escondimos de él nuestro rostro, como que, ¿qué importa? Que al cabo no pasa nada. ¿Seguro? ¿En serio? ¿Cuánto has creído de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos aceptado y hecho la palabra de Dios? La voluntad de Dios. Es que Cristo no vino por conveniencia. Es que Cristo no vino para que le pagáramos. Es que Cristo vino para darnos la salvación. El Padre lo mandó y Él vino y cumplió. Les recomiendo que lea Filipenses capítulo 2 del 11 al 5. Al revés, del 5 al 11, perdón. Se me volvió al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nuestra fe debe estar firme. ¿Por qué? Porque si no, pues ¿cómo? 1 Corintios 2:12, de la manera que debemos portarnos. Dice la palabra de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. 1 Corintios 2:12. ¿Sí? Amén. Pues no es lo que tengo aquí, yo creo que me equivoqué. Será 2 Corintios, y os protestamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Cometo muchos errores yo a veces. No voy a negar, no decir no. ¿No? No, ok. Está bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que según lo que decimos que somos, debemos mostrar lo que realmente somos. No decir una cosa con la boca y hacer otra cosa con nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 4:8? Dice la palabra de Dios, antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Cuando no conocíamos al Señor, porque yo tampoco no era cristiano, pero cuando lo conocí, ¿qué pasó? Yo me di cuenta que le estaba sirviendo a otros dioses.
Aunque no lo quieran reconocer, aunque no, yo no, sí. Porque no es lo que nos enseñaron, porque no es como nos lo enseñaron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que solo hay un Dios verdadero. Y que quién es el camino, y quién es la verdad, y quién es la vida. No hay otro camino. Podemos pedir por quien quiera en el cielo o en la tierra, pero el único Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que dice ahí en 1 Corintios 8, 5 y 6, capítulo 8, versículos 5 y 6. Pongamos atención en esto, porque es muy importante entenderlo. Dice la palabra de Dios, porque aunque hay alguno que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y nosotros por él. Aquí hay muchos que se llaman dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y debajo de la tierra o nada más en el cielo y en la tierra? Y muchos señores. Pero nosotros nada más tenemos un Dios y un Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no sé en qué esté pensando, yo no sé cómo le esté yendo, tal vez tenga problemas en su vida. Pues piense, y si ya estuvo expuesto a la palabra de Dios y se ha retirado por algún motivo, piense si es que le ha alumbrado el Evangelio verdaderamente. Porque si le alumbra el Evangelio, se va a dar cuenta que aunque se pueda ganar millones, se le van a hacer agua en sus manos. De nada le van a servir. Si no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, del 6 al 10? Y cerramos. Gálatas 1, de 6 y 10. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Si te agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces pueden decir este pastor lo que gusten. Dijo el Señor, si ofendes a mi Padre, tienes perdón del pecado si te arrepientes. Si ofendes al Hijo, tienes perdón. Pero si ofendes al Espíritu Santo, no tienes perdón. No hay cuidado con lo que se diga o se hable de este servidor, pero sí tenga cuidado de cómo vive, si es que es cristiano, qué habla, qué comenta, cuál es su pensamiento. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, pues yo te invitaría a que analizaras la Biblia, porque solamente en Cristo hay salvación. Pues dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se puede ser salvo, sino en Jesucristo. En Jesucristo. Y me quedé con la idea de Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Lo leemos y terminamos, si me lo permiten, ¿verdad? Nada más para afirmar el por qué el Señor sufrió también. Y se negó a sí mismo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hijo, como ser humano. Filipenses 2, 5 al 11. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Se anonadó, hecho semejante a hombre y estando en forma de hombre, ¿verdad? Fue obediente hasta muerte. No hemos sufrido hasta la muerte y muerte de cruz. No hemos sido martirizados. Él vino a pagar nuestros pecados. Pero se necesita un arrepentimiento verdadero en nuestro ser para que haga remisión de pecados. No tienes que hacer nada. Simplemente tienes que saber que el Padre envió a su Hijo para salvarlos a todo aquel que en Él cree, para darle vida eterna. ¿Habrá vida después de la muerte? Bueno, déjame decirte que la muerte humana, física, es la llave de la entrada a lo espiritual. Te digo una cosa, si no sabes, tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra de Dios que el cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue tomado, cumpliendo así lo que el Todopoderoso le profetizó a Adán. Y con el sudor de tu frente comerás, porque has de volver a la tierra, porque ahí fuiste tomado. Y el espíritu de vida al que lo dio, regresa a Dios. Pero tu alma, que eres tú en este cuerpo, ¿a dónde la mandaste? Nadie, no es a donde, como muchos dicen, donde Diosito quiera, no, es donde tú decidas. Vas a pasar la eternidad. Piénsalo. Y como creyentes debemos seguir adelante. Están las cosas muy difíciles porque la venida del Señor está próxima. Apresuremos, veamos, dejemos toda esa politiquería, dejemos todas esas cosas de poner la vista en donde no debemos y enfoquemos al Señor para que no nos desilusionemos. Porque cualquier hombre humano te va a fallar, cualquier ser humano te va a fallar. Por eso dice en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no hay hombre bueno que no peque, o no hay ser humano que no peque. Buscas la paz, búscala en Cristo. Buscas el conocimiento, búscalo en Cristo, porque ahí está todo. Te invito a que analices la palabra de Dios, la Biblia. Si no tienes una, puedes pedirnos una, a donde te la mandamos. Nomás mándanos tu dirección. Tienes ahí en el Facebook la dirección de este templo. Que el Señor te bendiga. Analiza tu vida, cristiano. ¿Qué estás haciendo con ella? Señor los bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu bondad, por tu verdad, por tu amor y tu paciencia. Te pedimos fortaleza, te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, que nos dé la llenura de tu Espíritu Santo, de manera que podamos entender y saber cómo debemos hacer y llevar a cabo toda tu voluntad. Ponemos todo en tus manos, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiendo que derrames bendición en cada hogar, en cada familia que tenga un enfermo, que hayan perdido un ser querido, aquellos que están en necesidad, aquellos que están en enfermedad. Sé con ellos, Señor. Te pedimos por tu pueblo Israel, te pedimos por nuestros misioneros, por nuestros hermanos, por tus obreros, por tus siervos, Señor, por tus pastores, predicadores verdaderos. Sé con ellos. Te lo imploramos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor le bendiga.